Don Fernando Alcalá nos habla en este capítulo de Cocteau, de Anne de Pombo, de Edgar Neville, de José Carlos de Luna, de Wenceslao Fernández Flores, del callejero que debería tener Marbella. Con su palabra sabia y prudente, pero siempre sincero y valiente, de la Hermandad de Labradores en los años 45 al 47, su afición como caricaturista y sus caricaturas, del informe para la ubicación del puerto los años 40, de la grandeza de Marbella de los siglos XVIII y XIX en sus apasionantes páginas de la historia, del arado de vapor, de la siderurgia española, Marbella a la cabeza con sus 6 altos hornos, y que nunca fue una aldea de pescadores, fue mucho más. Escucharle y volver a ver su imagen nos embelesan por su fluidez y sencillez, con un conocimiento absoluto de la historia. En eso le quería yo decir una cosa, y es simplemente un paréntesis que vamos a hacer, don Fernando. ¿Usted no cree que Marbella le debe a muchas personas más nombres en las calles? Es decir, que le debe reconocimiento a algunos escritores, por ejemplo. Pues sí, ciertamente, y es una pena. Es una pena porque, por ejemplo, hay que ver Ronda con Rilke, Rilke para acá, Rilke para allá, una estatua de Rilke en el hotel de Ronda. Sin embargo, nosotros aquí despreciamos valores que le desprestigian también a Marbella, el hecho de que hayan vivido aquí. Grandes personajes. Y sobre todo que hayan escrito aquí, como por ejemplo Cocteau. Jean Cocteau es una figura no solamente como escritor, porque también interviene como guionista de cine, es de la Academia Francesa, es pintor, aquí deja la huella como pintor, unos dibujos preciosos, unas pinturas preciosas que le regaló Ana de Pombo y que hoy día están, creo que las compró la familia Coca. Jean Cocteau es una figura que en su día se habló de que iba a construirse una ciudad de los artistas en San Pedro y que la plaza principal estaría dedicada a Jean Cocteau. Qué bonito, ¿no? Sí. Y luego tenemos a Edgar Neville, que el ayuntamiento acordó dedicarle una calle. Exactamente. Y sin embargo, he preguntado especialmente una vez al ayuntamiento y no hay ninguna calle Edgar Neville. Y Edgar Neville hizo el pregón del año 60 y X, no me acuerdo, que es una maravilla de pregón. A quien se le debe mucho Marbella, porque claro, efectivamente. Y otro que escribió cosas preciosas de Marbella fue el poeta José Carlos de Luna, el del Pillayo y el del Cristo de los Gitanos. Escribió, dice, si las aves soñaran, ¿quién lo sabe? Que nido mejor que la concha. ¡Qué bonito! Y como eso, cosas preciosas. Que luego además, tantas cosas como se escriben de Marbella, tantas vulgaridades, y no se aprovecha esa literatura de alabanza a Marbella de plumas de gran categoría. Otro también, que yo lo recuerdo de pequeño, aquí en Marbella, pues venía aquí a pasar temporada en la finca del Ángel, era Wenceslao Fernández Flores. O sea que en Marbella hay una gran avenida que es la avenida Benavente. Sí. Benavente es una gloria nacional porque fue premio Nobel, pero Benavente yo estoy seguro que se murió que no sabía dónde estaba Marbella. Sí. Eso es seguro, ¿no? Sí. Y sin embargo, cualquiera de estos 4 que he citado, ninguno de ellos se ha merecido que su nombre se eternice aquí con motivo... Y es una pena, eso es cierto, porque además esos nombres cuando lo tienen las calles y se comenta en la historia turística, es un dato importante. Volvemos ahora del 45 al 47, que trabajó usted en el Ayuntamiento y la Hermandad de Labradores. Sí. ¿Cómo recuerda aquella época, don Fernando? Bueno, yo estaba todo el día estudiando porque yo tenía que trabajar. Sí. Y al mismo tiempo yo estaba estudiando Derecho. Y yo pues me pasaba el día estudiando, porque yo en cuanto salía de la oficina, pues tenía muy poco margen de tiempo para estudiar. Y había que estudiar. Y entonces yo me río ahora de las jóvenes que estudian ahora, porque que hablan de las dificultades que hay ahora, pero las dificultades que tuvimos los que estudiamos en aquellos años de penuria fueron terribles. Aparte de que ahora, pues con esto de los exámenes trimestrales, pues van aprobando un examen parcial y ya eso y entonces había que llevar la asignatura entera. A veces había asignaturas que eran 2 tomos gordos, que había que meterse en la cabeza. Y si eran 4 asignaturas, eso era
un verdadero infierno. Sí, los exámenes. Sí. Entonces, ya lo comenté, tengo cartas que yo escribí a mi padre. Mi padre guardaba todas las cartas de sus hijos, todo. Y yo he recuperado mis cartas, las tengo coleccionadas, y en una de ellas, a mí se me había olvidado lo que yo escribía. Yo decía que no ganaba para velas. Y es porque había restricciones eléctricas, y no sé si a las 11 o a las 12 de la noche cortaban la electricidad. Y ya no volvía la electricidad hasta las 7 o las 8 de la mañana. Entonces, como había que preparar el examen del día siguiente, quedándose estudiando hasta las 3 de la mañana, pues había que hacerlo a la luz de una vela. Y yo no ganaba para velas. Y eso se me había olvidado. Y esas dificultades, eso ya no las tienen hoy. Eso es evidente, ¿no? Estamos en una época que a mí lo hemos comentado, pero que no se ha pasado en el monitor y que a mí me resulta sumamente simpática, que es una época suyo de que se dedica a hacer caricaturas. Pues sí, hice y me gustaría que, mire, ahí están en el monitor. ¿De quién es esa caricatura, don Fernando? Ese es don Antonio Marín Jiménez, que era funcionario municipal, oficial segundo, y que fue director de la banda de música. Por eso, al escribir a máquina, salen las... Bueno, el anterior, es que ha pasado muy rápido, don Eugenio León Chacón, es alcalde, que era cazador, le gustaba mucho la cacería, era abuelo de Antonio Herrero Lima, Antonio Herrero Lima, también cazador como su abuelo. Paco Nieto Cantos, empleado municipal, recuerdo que se compró unos calcetines amarillos por entonces, que era la última moda. ¡Ay, qué arte! Pues este señor me lo encuentro ahora porque vive en Málaga, pero pasa aquí, ahora mismo está en Marbella, Francisco Palma Martínez, que entonces era oficial provisional, y yo lo retraté bajándose del portillo, ahí está el portillo. Hice muchas caricaturas. Algunas le sentaron muy mal a los caricaturizados, ¿eh? Sí. Hubo quien se medio disgustó conmigo. Pero si están hechas con mucho arte. Bueno, sí, eso no importa, es que hay quien no le gusta que lo caricaturicen. Que se sienten ridiculizados, sin perjuicio de que yo no traté nunca de ridiculizar a nadie. Así. Pero eso es porque inevitable. No vivían esta época, don Fernando, porque ahora ya no son caricaturas, ahora es que te destrozan en prensa y te has aguantado. Y te has aguantado. Hay una cuestión importante, pero muy importante, que es que usted hace el informe histórico para la ubicación del puerto. Sí, efectivamente. Eso es importantísimo, don Fernando. Bueno, porque yo ya estaba investigando historia, estamos hablando de los años 40. Sí. Y yo ya había descubierto que Marbella pues había proyectado un puerto en el siglo XVIII. Justamente, no entonces, sino después, encontré en Madrid, localicé y me traje a Marbella, y en mi libro Marbella se ha desconocido está el proyecto, el plano del primer puerto de Marbella. Y yo hice, en su día, Marbella pidió un puerto, y yo hice el informe con datos históricos relacionados con aquel puerto, que empezó a construirse en 1800 y pico, y que por falta de recursos se interrumpió, que era un espigón que luego ha servido de arranque del actual puerto deportivo. Es decir, ¿dónde está el puerto deportivo? Donde está el puerto deportivo, el principio del espigón de Levante, ese está construido sobre las piedras que se arrojaron allí, y hace un rato creo que surgió la conversación, no sé con quién, de las cuevas que existen donde está el polideportivo debajo. El pecho de las cuevas. Sí, que no eran cuevas naturales, esa fue la cantera de donde se sacó la piedra para el puerto. Y esa piedra se trasladó hasta el sitio este que hemos conocido como muelle de piedra, en grandes cajones tirados por un grupo de presidiarios que Fernando VII facilitó a Marbella para que hicieran esos trabajos. Y me contaba a mí un anciano del lugar, estoy hablando de los años 40, haber escuchado él a su vez a sus abuelos, que cuando estos forzados no daban de sí, que los dieron y trabajaron muy bien y no crearon conflictos de ningún tipo, pero en fin, alguna vez que flojearan, entonces lo castigaban a reducir el número de los que tiraban de un cajón. O sea que si normalmente tiraban 10, lo reducían a 5 para que los 5 tuvieran que hacer mayor esfuerzo. Pobrecito. Y a última hora el puerto aquel pues quedó en lo que quedó. Pobrecito, Dios mío, qué vida más dura, ¿verdad? Pues usted sí. Usted que investiga la historia habrá visto cosas, bueno, se habrá encontrado con cosas durísimas, ¿verdad que sí? Bueno, sí, pero en definitiva cada uno vive su tiempo como es su tiempo.
Exacto. Y en todo tiempo hay cosas buenas, cosas malas y cosas regulares. Pero vamos, ahora se vive mejor que entonces. Sí, sí. En ciertos aspectos, en otros quizás no. Yo creo que un señorito de entonces vivía mejor que ahora. Sí, no pero tenía que en pagar términos impuestos de la renta. en términos generales la población vive mejor ahora. Vive mejor. Es cierto. Mucho mejor. Es cierto, es cierto. Es más, yo me va a permitir que le diga que a veces cuando desde mi óptica analizo, digo, me gustaría que se mantuvieran los valores en libertad, pero no me gustaría que entrásemos en el libertinaje. Ya. Eso es cierto, Eso pero es así, porque es el filo de la espada, es decir, puedes caer para un lado o para otro. Hay un dato sumamente importante, don Fernando, que es que usted puso en orden y clasificó el siglo XIX, lo que es la historia toda de Marbella y San Pedro. Eso tuvo que ser un trabajo arduo, realmente intenso. Bueno, pero yo era un chico joven, me encantaba aquello, yo lo hice voluntariamente. Aquello estaba todo allí acumulado. Pues no me supuso a mí ningún gran esfuerzo. ¿No? Fue sencillamente una tarea que yo me impuse y aprovechando aquella coyuntura yo saqué notas a montones. Yo tengo 2 carpetas de notas que yo tomé, que luego me han sido muy útiles para mi libro Marbella de ayer, que es la historia de Marbella en el siglo XIX, que naturalmente la he enriquecido también con informaciones y documentos que he obtenido en los archivos de la Corona, en el archivo militar, en fin, en muchos otros archivos. Pero con todo ese material ha salido Marbella en el siglo XIX, que además la historia de Marbella en el siglo XIX es apasionante, es maravillosa, porque toda esta gente que ahora habla de que Marbella era una aldea de pescadores, es porque no saben que Marbella en el siglo XIX, pues fue en lo agrícola, pues posiblemente la colonia de San Pedro Alcántara y la colonia El Ángel fueron las 2 fincas más importantes de España, las más modernas. Hay que darse cuenta de los pantanos propios que tuvo San Pedro y que tuvo El Ángel, pantanos propios. O sea, era una propiedad con pantanos. Eran propiedades donde se utilizaron las máquinas más modernas de la época. ¿Que las trajo el Marqués del Duero? El Marqués del Duero y los dueños del Ángel, que el Ángel es posterior, pero también compraban la maquinaria última que había surgido en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Trajo monitores, ganado selecto, semillas selectas. Y una cosa que yo siempre refiero, y que en mi libro de San Pedro está recogido con grabados, fue el arado de vapor, que fue la aplicación del vapor a la agricultura. El vapor se había aplicado a las comunicaciones en el tren, en el ferrocarril, se había aplicado a la navegación, pero se aplicó también a la agricultura para tirar de un arado. Ajá. Pero en fin, era un conjunto, era un avance técnico ya. Eso era lo último. Claro. Y se da el caso que los ensayos que se hicieron en San Pedro y continuaron después utilizándose, fueron antes que la Feria de Colonia en Alemania. La Feria de Colonia era la feria industrial, una de las más importantes de Europa. Pues en San Pedro Alcántara ya se había ensayado el arado de vapor, cuando por primera vez el arado de vapor se muestra en la famosa Feria de Colonia. Trajo la tecnología Por más eso, avanzada. el siglo XIX tiene las 2 colonias agrícolas, pero es que luego, en 1830, la cabeza de la siderometalurgia española está en Río Verde, en las ferrerías. Qué curioso. Aquí están Altos Hornos. Qué curioso. El que lo instala aquello, que llegó a general mariscal de artillería, el Orza, en fin, monta una cosa que ahora nos parece rudimentario, pero que en su día era el último grito en materia de altos hornos. Y cuando el norte está en la guerra carlista, aquí nosotros estamos produciendo hierro, o sea, sometiendo el hierro del peñoncillo, el mineral, a un proceso industrial que daba trabajo a una cantidad de gente enorme, porque además el mineral se transportaba en caballería. Y se cuenta que solo Benavís, más de 1000 caballerías de Benavís, con sus correspondientes arrieros, estaban empleados en las ferrerías de Río Verde. ¿Es verdad que Marbella llegó a tener 6 altos hornos? Sí, 3 eran de Heredia y 3 del Ángel. La Heredia era la fábrica de arriba, que se ha dicho siempre por los lugareños, y el Ángel la fábrica de abajo. Tenían cada uno 3 altos hornos. Y luego el mineral se llevaba
o bien a la boca de Río Verde, o bien a donde estaba el muelle ese de piedra, que había una cosa que fue saladero últimamente, antes de que lo demolieran, pero que se llamaba el Corral del Hierro, porque allí se almacenaba el hierro que se traía para embarcarlo en veleros. O sea que Marbella en el siglo XIX tuvo una categoría extraordinaria. Increíble, increíble. Y sin embargo, pues cuando cuentan que esto es una aldea de pescadores, hombre, por Dios, por Dios, Marbella no ha sido nunca aldea de pescadores. Yo utilizo siempre una expresión que me lo están tomando mis copistas. Yo hablo siempre... porque es verdad que tiene usted gente que le copia, eso es cierto. Yo hablo siempre de la Marbella agrícola, minera y pescadora del siglo XIX, o la anterior al turismo. No la Marbella pescadora, con todos los respetos, como siempre digo, para la gente de la mar, que son buenísimos. Pero desde el punto de vista económico, la aportación de la mar, que eran barquitos, como ya sabemos, eran las jávegas y los sardinales, la aportación económica era mínima. Cuando San Pedro tenía una azucarera, el Ángel tenía una azucarera, San Pedro tenía fábrica de harina, el Ángel tenía fábrica de harina, y luego pues estaba... Riqueza propia, ya vamos, de industria. Y luego la minería aquí, que daba trabajo entre obreros de Ojén y trabajadores de Marbella, daba más de 400 personas. Que ya era para aquella época. Y además, para aquella época. El ferrocarril minero era un ferrocarril, y Marbella tenía un ferrocarril, aunque fuera minero. Hacía muy poco que había empezado a funcionar el famoso ferrocarril de Aranjuez o el de aquel de Barcelona, ¿no? Y hace poco hay unos comentarios de que en Marbella no había electricidad cuando empieza el turismo, y la verdad eso es una falsedad. En Marbella había electricidad. Después creo que lo que se pretendía decir es que no había electricidad en las casas de campo. Es decir, un señor compra una finca para poner lo que sea, un hotel o lo que sea, y tuvo que buscar la manera de llevar la electricidad allí. Pero es que hoy eso pasa en Alcorcón, en lo que sea, ¿no? Pero en Marbella, casco de población, pero si es que se da el caso, y ahora de memoria no me acuerdo, desde la fecha en que Edison inventa la bombilla, o sea, la luz, no sé el nombre técnico que aquello tiene, a que se instala en Marbella, han pasado 12 años, nada más, o 13, nada más. Es decir, de inmediato para la época. Llega la electricidad a Marbella. O sea, que no, que se dicen muchas tonterías por ignorancia de la historia. Por eso mi lucha, porque me dicen, bueno, usted ha estudiado la historia. No, yo no he estudiado la historia. Yo he investigado la historia y la estoy divulgando. La he divulgado y la sigo divulgando. Porque pienso que la manera de que Marbella tenga su categoría es a través de recordar el pasado ilustre de Marbella. Exacto. Y hay una frase muy bonita, y la tengo aquí, de José Carlos de Luna, y no quiero decirlo de memoria para no equivocarme, que dice de Marbella: marinera sin desgarro, hidalga sin engolamiento y labradora al estilo clásico. Hubiera apetecido al mismísimo Columela gobernar su hacienda con rango de aparador, de aperador. Precioso, ¿no? Yo creo que no han cambiado mucho los tiempos, porque todo el mundo quiere gobernar Marbella. Es decir, es una cosa, don Fernando, que ha estado usted sembrado. De verdad, está usted sembrado, pero vamos. Nada, muchas gracias. De verdad que sí. Ahí sí que le digo que chapó, porque es cierto. Es decir, esto está vigente, pero vamos, qué maravilla que haya dicho usted eso. Una de las cosas que a mí me llama la atención y que quiero preguntarle es sobre los pantanos, don Fernando. Los pantanos realmente, es decir, datan de tiempo A. Bueno, lo he comentado hace un momento. Los pantanos, los del Ángel, por ejemplo, los del Ángel, que ahora le llaman lago de las tortugas y lago no sé qué, eso son del siglo XIX y son privados. Eso son es privados. Lo que a mí se me había escapado. Es decir, que la colonia del Ángel, que empieza comprando un poquito de terreno que había sido la ferrería y va ampliando, la amplía en el mismo siglo XX, porque parte de la colonia del Ángel eran tierras de mi bisabuelo, que se les vende, que es la zona donde está el Puerto Banús, parte de la zona donde está el Puerto Banús. Y me refiero, y se me ha ido ¿cómo se llama? La idea. ¿Cuál era lo que estábamos hablando? ¿De los pantanos? De los pantanos, de los pantanos. Entonces, los pantanos son del último tercio del siglo XIX. Y también de la misma época son los pantanos de La Leche, de Cancelada, los pantanos también de San Pedro Alcántara.
O sea que es que eran pantanos, fincas con pantanos propios. Sí, increíble, riquísimo. Si yo he estado preguntando si en Ronda, si en Antequera, si hay fincas con pantanos propios, no. No lo había. Si es que Marbella es excepcional. Sí, sí. Marbella es excepcional. Muy por delante siempre, Claro, ¿eh? siempre Muy por por delante siempre.